SARLAF es el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, el cual se debe implementar en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia para prevenir el riesgo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Este es un sistema que está compuesto por dos componentes, el componente de prevención de riesgo y el componente de control. La prevención de riesgos, como su nombre lo indica, se trata de prevenir que las entidades vigiladas sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. El componente de control es utilizado para detectar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado durante este proceso, que se aplican medidas tanto preventivas como correctivas, con el fin de establecer los procedimientos del SARLAF. Pero, ¿qué significa lavado de activos? Pues bien, lavar activos es dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. La procedencia de dichos bienes nunca será legal, a pesar del número de transacciones que se realicen. Con esto, el delincuente obtiene ganancias de sus actividades delictivas con la necesidad de disfrazar el dinero ante las autoridades y ante la ciudadanía. ¿Cómo podemos prevenir estos riesgos corporativos? Pues bien, lo único que nos puede ayudar en este caso es la adopción de buenas prácticas en la ejecución de los procesos. Dentro de esto podemos encontrar como primera el aplicar mecanismos de conocimiento de clientes que permitan no solo la identificación del cliente, sino también poder conocer el tipo de actividad económica que realiza. Como segunda encontramos documentar todas las operaciones que reconoce el cliente. Como tercera, monitorear las operaciones, especialmente las que puedan ser de alto riesgo. Como cuarta, identificar señales de alerta que conduzcan a verificar información detectando la presencia de posibles operaciones inusuales. La quinta, actualizar los manuales de procedimiento. Y la sexta, incluir controles en cada uno de los procesos. SARO. Se entiende por riesgo operativo la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, en los procesos o la tecnología por la ocurrencia de acontecimientos externos. En el riesgo legal es la posibilidad de pérdida en el que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. En el riesgo reputacional es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio o mala imagen, sea cierta o no, respecto de la institución y de sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. El Sistema de Administración de Riesgo Operativo, también conocido por sus siglas SARO, SARO. El SARO establece la estructura, las metodologías y los procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos y sus estrategias de capacitación. Las políticas que fija una empresa para la administración del riesgo operativo son: la primera, procurar la reducción de riesgo unido o individual de los riesgos operativos identificados. Segundo, medir previamente el riesgo operativo ante cualquier modificación o ajuste a los procesos del fondo. Tercero, realizar capacitaciones y actividades encaminadas a fortalecer e impulsar a nivel institucional el ambiente organizacional. El cuarto, asegurar el cumplimiento de las normas internas y externas relacionadas con la administración y el riesgo operativo. El quinto, establecer mecanismos de prevención y resolución de conflictos de interés en las diferentes etapas del SARO. El sexto, contar con mecanismos que permitan identificar los cambios en los controles y en el perfil de riesgo. Y la séptima, pero no menos importante, mantener y actualizar los planes de continuidad del negocio. Muchas gracias. El Sistema de Administración de Riesgo Crédito SAR es un mecanismo de la entidad registrada bajo la Superintendencia Financiera y su existencia se basa en la premisa de que el pilar fundamental de la supervisión bancaria es la gestión interna de riesgo por parte de las entidades financieras. Es un mecanismo mediante el cual las instituciones financieras vigilan de manera permanente el historial crediticio de un cliente, a través de la aplicación de ciertos parámetros de organización, gestión y administración. El sistema genera un informe que indica las medidas de riesgo crediticio y el cálculo de las pérdidas en el caso de incumplimiento. ¿Para qué sirve el SAR? El SAR está orientado al fortalecimiento de la gestión de riesgo de crédito, generando así una cultura práctica de alto nivel técnico para la administración del mismo. Con este sistema, la Superintendencia Financiera establece las obligaciones de evaluar el riesgo crediticio de manera que el SAR sirve para monitorear toda la actividad crediticia de una entidad financiera y determina si sus activos permanentes o no se han visto afectados por incumplimiento de pagos de deudores.
¿Cuáles son los riesgos del SAR? El riesgo de crédito es la pérdida presentada por el incumplimiento o cumplimiento parcial de las obligaciones de los deudores, produciendo así la disminución en los valores de los activos de la entidad. ¿Qué es el SARI? Es el Sistema de Administración de Riesgo Informático, el cual se define como el manual de identificación de riesgo en cuanto a procedimientos de documentos y operaciones de plataforma de entidad financiera, donde se transmite un sinfín de documentos y archivos. Este sistema permite que se identifiquen riesgos que atenten con la correcta manipulación de documentos. ¿Cuál es el objetivo de SARI? El propósito del SARI es identificar, evaluar, controlar y disminuir el tráfico de información confidencial, que solo es de vinculación de las entidades financieras, y evitar los riesgos de pérdida de información de los clientes y lo que estén asociadas. La corporación crediticia, para que esté utilizando el medio de análisis del SARI, es utilizado para la identificación de activos informáticos, su vulnerabilidad y amenaza a lo que se encuentran expuestos. ¿Qué tipo de amenaza ocurre al momento de no prevenir o no utilizar el SARI? Se expone a la manipulación de información confidencial por otro ajeno a lo que la entidad, el riesgo de ser demandados por el incumplimiento de confiabilidad y la amenaza del tráfico de información correspondiente a los trámites financieros de la entidad. El SARM es el sistema de administración de riesgo que deben implementar las entidades vigiladas con el propósito de identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo del mercado al que están expuestas en desarrollo de sus operaciones autorizadas, incluidas las de tesorería, atendiendo su estructura y tamaño. Se entiende por riesgo de mercado la probabilidad de incurrir en pérdidas asociadas a la disminución del valor de los portafolios de inversiones, valor de los fondos administrados o títulos, por efecto de cambio o movimientos adversos en los factores de riesgos que afectan su precio o valor final. El riesgo de mercado en la cooperativa surge del portafolio de inversiones, en el cual se cuenta con posiciones abiertas en títulos de deuda y en instrumentos de patrimonio, reconocidos a valor razonable. Dichas inversiones son administradas manteniendo un perfil de riesgo conservador, dando cumplimiento a las políticas y límites previamente establecidos por la alta gerencia. Se entiende como riesgo de mercado para la cooperativa la posibilidad de incurrir en pérdidas asociadas a la disminución de valor del portafolio debido a cambios en tasas de mercado o del precio de los instrumentos financieros. El riesgo de liquidez es la pérdida presentada por la carencia de flujo de caja para atender de manera oportuna y eficiente la demanda de recursos por parte de los consumidores financieros, es decir, es la insuficiencia de activos líquidos, por lo cual se deben asumir costos inusuales de fondeo. También se entiende como la inhabilidad de obtener fondos a precios económicamente razonables o vender un activo a precios de mercado, con el fin de cubrir una obligación esperada o inesperada. La cooperativa gestiona el riesgo de liquidez de acuerdo con el modelo estándar establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia y en concordancia con la aplicación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez SARL, el cual establece los parámetros mínimos prudenciales que deben implementar las entidades en su operación para administrar eficientemente el riesgo de liquidez al que están expuestas.